Buenas noches. Bueno, ya se declaró la emergencia sanitaria. Hemos estado debatiendo a lo largo de esta semana esta declaración. Hoy vamos a seguir con nuestra mesa de los jueves. Le doy la bienvenida vía remota en sana distancia a Ana Laura Magaloni. Ana Laura, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Leo, buenas noches. ¿Qué tal? También está con nosotros Luis de la Calle. Luis, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches, gusto saludarlos. Y en esta ocasión nos acompaña Maite Azuela. Maite, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Igualmente me da gusto saludarlos. Bueno, vamos a empezar contigo, Ana Laura, tú que eres la abogada aquí, que nos digas ¿cómo viste el documento de la declaratoria? Al parecer se cuidaron mucho de declararla como una emergencia y no como una contingencia, y eso ha generado todo un debate jurídico. Efectivamente, se declaró una emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Hay una distinción si se hubiera llamado contingencia en términos del impacto en los temas laborales. En caso de contingencia se podrían haber suspendido las relaciones laborales y el patrón solo tuvo que pagado un salario mínimo a todos sus empleados, y a través de esta figura de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, los patrones están obligados a pagar por un mes los salarios de sus empleados para que estos se puedan quedar en contingencia, en confinamiento domiciliario. Es un acuerdo, Leo, que tengo que decir que se parece muchísimo al emitido por España o al emitido por Francia, en el sentido de distinguir las actividades esenciales de las no esenciales, enumerar a grandes rasgos las empresas que entran dentro de una u otra. Por esenciales se entiende todas aquellas actividades empresariales que requiere el país para hacer frente a la pandemia, tanto en servicios públicos como en bienes producidos desde el sector privado, y todo lo demás se denomina no esencial, que tendría que estar en confinamiento. No parece, es un exhorto a quedarse en su casa, es una indicación del gobierno de que nos conviene quedarnos en casa, pero no es una obligación. En ningún momento se han hecho explícitos los mecanismos para ejecutar forzosamente este acuerdo, y sí tengo que decir que se parece en términos a grandes rasgos lo que han hecho otros países. Lo que no ha hecho México después de este acuerdo, que sí lo emitió, por ejemplo, Francia, es qué va a pasar con las relaciones contractuales de esas empresas que tienen que parar. O sea, todas esas empresas tienen contratos con sus proveedores, tienen que pagar un conjunto de servicios, tienen que surtir un conjunto de mercancías, están impuestos, impuestos, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos, porque conozco, son pequeñitas empresas de claro, 2 o 3 personas que tienen un restaurante, que tienen un estudio de yoga. Esas empresas están viviendo una enorme incertidumbre jurídica porque tienen que pagar por un lado la renta, pero por otro lado no pueden cobrar ingresos. Entonces me parece que el acuerdo general para decir esenciales y no esenciales, páguese salarios, es muy amplio para responder a toda esta complejidad y diversidad de empresas que hay en México. Parece que se nos olvida que hay unas empresas familiares chiquititas que no tienen ni siquiera para pagar esos salarios, sino es que ellos pueden vender sus productos. Entonces a mí sí me hubiera gustado, y me parece que hace falta cada vez más instancias para resolver dudas respecto si yo puedo entrar en este supuesto o no, o si puedo hacer unos acuerdos de otra manera para ser viables, y nada de esas instancias están mencionadas en el acuerdo. Por otro lado, los poderes judiciales están en cuarentena, y creo que eso está haciendo como muy contenida la conflictividad, sin ventanas reales a donde puede acudir el ciudadano. Necesitamos urgentemente que estas relaciones entre nosotros no se rompan a la mala, y que todo mundo tengamos que poner de nuestra parte para volverlas a restablecer de la mejor manera posible. Y a mí me parece que todavía este esfuerzo de los 2 acuerdos emitidos por el gobierno es muy insuficiente para hacer frente de verdad, a la diversidad de preguntas, etcétera. Hay otras empresas, por cierto, que, por ejemplo, no están denominadas como esenciales, pero deberían de estar.
Y por ponerte un ejemplo, o sea, una empresa que produce comida es esencial, pero toda aquella que le surte la forma de empaquetar la comida no es esencial. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para empaquetar los cereales Claro. o para vender leche en polvo? Entonces, hay muchas todavía dudas en grandes rasgos y no hay instancias a las cuales tocar para resolverlas. Está muy interesante eso, porque digamos, si un trabajador no le pagan por completo como quiere el gobierno, pues no hay un mecanismo para hacer el enforcement, salvo, o la aplicación de esta disposición, salvo que ya dijo el presidente que los van a ventanear en las mañaneras. Luis. Bueno, Leo, yo creo que el gobierno finalmente tomó medidas, quizá un poco tarde. Llevábamos ya muchas semanas a sabiendas de que venía la pandemia, de que México tenía que prepararse. Se perdieron semanas muy preciosas en términos de la educación de las personas, en términos del equipamiento de hospitales, de la adquisición de ventiladores, de la adquisición de pruebas. Y el acuerdo que se firmó o que se publicó refleja la situación de la fase 2. Pero hay que recordar que todavía viene una fase 3, que es una fase todavía más severa, donde quizá haya un mayor confinamiento, aislamiento, para detener la subida más importante que puede llegar en términos de pacientes que necesiten terapia intensiva. Entonces, es muy importante que el gobierno tenga, como decía Ana Laura, un esquema que permita una cierta flexibilidad, porque si no va a ser muy difícil definir qué sectores son esenciales. Déjame darte otro ejemplo. México, Canadá y Estados Unidos tenemos cadenas productivas que están íntimamente ligadas. Si en Estados Unidos se define como un sector esencial a la alta tecnología y en México decidimos que ese sector no es un sector esencial, pues de hecho estamos condenando a que Estados Unidos tampoco lo sea, porque una parte muy importante de los componentes que van a la alta tecnología son exportaciones de México. Entonces no se puede hacer en el vacío, y creo que ha habido ahí un problema de coordinación por parte del gobierno, de definir bien los mecanismos de revisión. No debe ser un acuerdo estático, sino que puede cambiar, puede endurecerse, pero también puede flexibilizarse, para poder asegurar que el impacto económico sea proporcional a lo que se requiere en materia de salud. Y como bien decía Ana Laura, el reto más importante es que al colapsarse la demanda y no tener ingresos, las empresas pequeñas, micro, las medianas y también las grandes, no se puede esperar que estas empresas hagan sus pagos de una manera oportuna. Entonces, yo creo que hay que invitar a la sociedad para que si pausamos la economía, debemos también pausar los cobros. Y los cobros implica entre privados, por supuesto, permitir que se pague menos o se pague un poco más tarde, pero también entre privados y el sector público, impuestos, contribuciones a la seguridad social, y eventualmente, si fuera necesario, entre las empresas y los propios empleados, con el único objetivo, y este debe ser, creo, el objetivo central, de que se privilegien los ingresos de los trabajadores y sus empleos. Y la mejor forma de salvar esos empleos es salvar a las empresas donde ellos trabajan. Muy bien. Maite Azuela. Pues sí, coincido, porque el escenario después de esta declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor definitivamente nos deja con varios temas en la incertidumbre, y creo que quizá la intención fue básicamente defender el salario de los trabajadores y ver que su ingreso durante estos 30 días pues esté garantizado, pero no tenemos como compensación algunas políticas públicas en donde se le permita, sobre todo a las micro y a las medianas empresas, poder acceder a algún tipo de subsidio. ¿Con qué subsistir y con qué poder estar justamente proveyendo a sus empleados de estos salarios? A mí me llama mucho la atención y creo que el gobierno lo hizo ahora sí que con todas las previsiones, que no hayan llamado a la contingencia sanitaria como lo establece la Ley Federal del Trabajo, que esto sí nos hubiera dejado claro que por lo menos se les pagaba un salario mínimo al día durante los 30 días, es todo el mes lo que la ley te protege, pero te lo rebaja como una base mínima al salario, y aquí ya cada empleador decidiría si a partir de ahí puede pagar un poco más. Entonces, bueno, por un lado, el gobierno le apuesta a proteger el salario de los trabajadores, pero por otro lado, ese ingreso pues no tiene un flujo de donde pueda obtenerse. Claro. Y creo que justamente lo que hubiera sido muy útil es haber tenido, cuando se presentó esta declaratoria, a la secretaria del Trabajo, a Luis Alcalde,
presente, así como estuvo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el secretario de Marina y el de la Sedena, hubiera sido muy, muy útil, o que ella ahorita estuviera dando, aunque ya estuvo circulando algún tipo de mensaje con esta información que hemos dado aquí nosotros tres. Lo que no queda muy claro es qué van a hacer estos micro y medianos empresarios, incluso los grandes, porque ¿qué sucede? Aunque los vayan a ventanear en la mañanera, aunque se tome cualquier tipo de denuncia pública o de vergüenza social, lo que finalmente pasa es que quienes quedan afectados, que es a quienes se quiere proteger, es a los trabajadores. Sabemos de muchas empresas grandes incluso que podrían tener este soporte económico y que siguen manteniendo a sus trabajadores en las oficinas, ¿no? Porque no tienen todavía sigue siendo un tipo de sugerencia o voluntario el hecho de que se confinen en casas y que ya tengan que cerrar. Y aunque a nivel local, por ejemplo, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum ha sido mucho más clara en términos de que los restaurantes tienen que cerrar, ya ha sacado pues una lista mucho más específica de cuáles son los establecimientos que no son necesarios. Lo que sí es un hecho es que muchos de ellos siguen apostando a dar servicios, salgan ustedes a las calles de la ciudad y en otros estados de la República, y siguen abiertos porque justamente pues no pueden apostar a seguir pagando este salario que el gobierno parece que sentó como obligatorio, mientras no tengan algún tipo de facilidad fiscal, de subsidio o de política que les dé este soporte. Ana Laura, se dice muy a menudo que la forma es fondo. A mí me llamó la atención muchas de las cosas del evento en sí, de cuando se declaró la emergencia. Primero, la ausencia del presidente. En otros lados, tú decías, esto se parece mucho a lo de España, a lo de Francia. Supongo que eso lo anunció el primer ministro en Francia, el presidente en Francia, el presidente del gobierno en España, la centralidad que está jugando Marcelo Ebrard. Y bueno, y ya como anécdota que dice uno, bueno, qué horror, que no sirviera el PowerPoint, caray, hombre, es que dices... si no pueden poner una lámina de PowerPoint, ¿cómo van a realmente a administrar, a gestionar este esfuerzo titánico, Ana Laura? Sí, a mí me parece también que este tipo de medidas son tan excepcionales que las debería haber dado el presidente, no el secretario de Relaciones Exteriores o el subsecretario de Salud. Me parece, es cierto que las formas cuentan. A mí también me pareció increíble que no sirviera el PowerPoint o inclusive la información que estaba en el PowerPoint del Ejército y de la Marina. O sea, como no acababa de hacer una presentación sobre cómo realmente vamos a estar preparados para enfrentar esta contingencia. Y te cuestionas si están listos en ese sentido, ¿no, Ana Laura? Sí, o sea, siento que todos sabemos perfectamente que cuando volteamos a ver Estados Unidos y lo que está pasando en Estados Unidos o lo que ha pasado en España o en Italia y nos medimos en términos de nuestra capacidad del sistema de salud, pues sí estamos mucho más huérfanos, digamos, y lo sabemos. Y lo sabe la población y lo sabe el gobierno. Es por eso que tienes que ser extraordinariamente más potente y cuidadoso con las formas. Porque la orfandad ya se siente y se sabe que existe. Y viendo lo que está pasando en otras partes del mundo, sí me gustaría, por eso insisto tanto en el tema de la conflictividad, las incertidumbres, la posibilidad de verdad de que nos recluyamos, que eso es lo que es muy importante en las actividades esenciales y no esenciales, es la posibilidad de que la mayoría de las personas acaben pudiendo estar en casa recluidas para que los contagios sean menores. Es tan importante en el contexto que estamos viviendo, dado nuestro sistema de salud, que me preocupa la indeterminación, la falta ágil de resolver algunas de estas preguntas y todos los temas que plantean tanto Maite como Luis en términos de qué obligaciones pueden realmente asumir los patrones. Porque no, esta idea de que un traje le queda a todos me parece muy complicado para el país que tenemos. Y si no estás diseñando trajes que más o menos calcen
a la medida de nuestras capacidades económicas y empresariales, pues vas a tronar a la gente y la gente no se va a quedar en su casa y va a haber más y más contagios. Entonces, tenemos que hacer un trabajo más minucioso, todavía creo que estamos a tiempo, pero yo veo todavía mucha gente en la calle. Sí. Mucha gente literalmente no está pudiendo parar. Y lo que viene en términos de crisis sanitaria, pues me duele el corazón, literalmente, me duele el corazón solo de imaginármelo. Desde luego. Luis, tú mencionaste el tema fiscal. Dice el presidente, no podemos condonar impuestos porque con ellos pagamos los programas sociales, pero creo que nadie le ha informado que de todas maneras, si no condona, los pequeños y medianos empresarios van a dejar de pagar impuestos porque no van a tener el flujo para pagarlos. Bueno, pero no hay que condonar. Lo que se requiere o créditos fiscales, ¿no? Créditos fiscales, o posponer. Un diferimiento. Exacto. Yo hace 15 días mencioné, Leo, en este programa, que enfrentamos quizá la crisis más importante de los últimos 100 años en México. Así es. A algunas personas les pareció exagerado el comentario. Lo que estamos viendo es que no era exagerado. El colapso del sistema económico en el mundo es muy profundo. O sea, si creemos que la crisis de 2009 fue muy dolorosa para el país, y lo fue, esta es peor. O sea, estamos en una situación inédita en términos de la posibilidad de que haya una depresión en México y quizá también en el mundo. Eso es en el ámbito económico. Y estamos ante una crisis sanitaria de una proporción también inimaginable. O sea, México ha tenido la fortuna hasta este momento de que el virus no se ha expandido o no ha tenido las consecuencias patológicas que ha tenido en otros países, y ojalá sí siga. Pero aún en ese caso de que en México tengamos, digamos, una pandemia relativamente leve, el impacto económico va a ser enorme. Enorme. Y cuando tienes una situación de esta naturaleza, lo que se requiere es liderazgo que genere confianza. Porque lo que está diciendo el gobierno con estas decisiones es: oye, le voy a pedir a los mexicanos que se confinen en sus casas, que se aíslen en sus casas para parar la pandemia. Y eso solamente se puede pedir eso cuando tienes la autoridad moral para hacerlo y cuando generas en la población la suficiente confianza para que te hagan caso, ¿no? Y en México, desgraciadamente, el presidente no ha tomado ese papel porque él ha estado esperando a que se posponga, se postergue o se minimice una crisis y ojalá tenga él suerte, pero yo creo que es un acto de una potencial enorme irresponsabilidad histórica no asumir el tamaño de la crisis que estamos enfrentando. Oye, Luis, ¿a eso le apostaba Boris Johnson y Donald Trump? Sí, bueno, estamos gobernados por gente que son un poco similares en no pocos países, ¿no? Aquí lo curioso es que hay varios populistas, si les podemos llamar de esta manera, y más populistas conservadores, por los tres, por cierto, que se beneficiaron de crisis pasadas. Quizá la parte más importante y la más difícil para el presidente López Obrador es que él sabe que él es producto del Fobaproa de 1995 y de la devaluación de Enrique Peña Nieto de 12 a 20 pesos por dólar. Sí. Sin esos dos fenómenos económicos, probablemente el presidente no hubiera tenido la oportunidad de ganar en 2018. Entonces él se dice a sí mismo: yo no puedo caer en un Fobaproa y yo tampoco puedo caer en una devaluación del peso. Bueno, si queremos minimizar el daño que hay hoy a la economía, necesitamos una estrategia puente que le permita a las empresas y familias pasar los meses de confinamiento de la mejor manera posible, de tal suerte que sobrevivan al final y entonces no tengan que ser realmente rescatadas con un Fobaproa que va a ser mucho más grande que el de 1995. Maite, ha sido muy sintomático que hemos estado debatiendo a lo largo de esta semana el tema de la declaratoria de emergencia, pero todos siempre acabamos hablando de lo que falta, y lo que falta es el tema del plan económico, que ojalá, hombre, hacemos changuitos, que ya nos den algún tipo de luz el próximo domingo. Mira, justo a eso iba, Leo. Creo que yo sí quiero suponer que este aplazamiento que se ha dado a la idea de que nos confinemos todos no necesariamente tenga que ver con una naturaleza populista, aunque entiendo que lo lea así Luis, porque así parece que está haciendo, y ahorita voy a concluir hacia allá. Pero en un inicio yo hubiera pensado que lo que estaban era ganando tiempo para poder tener un programa económico que
ahora sí les diera posibilidades de poder proteger a los grupos más vulnerables, a la vez que los confinaran en sus hogares. Porque uno ve, por ejemplo, hoy fotos del Metro Pantitlán y es gente que pues no puede renunciar a asistir a su trabajo. Así Suponemos que el presidente conoce, porque pues está cerca de todas estas comunidades vulnerables y sabe que no es tan sencillo decirle a alguien con ese tipo de circunstancias socioeconómicas, guárdate en tu casa porque viven al día y lo que sacan del día es lo que sacan para comer o para pagar el techo que les cubre. Entonces, sí creo que este tiempo que estaban ganando lo pudieron haber aprovechado y hubiera sido muy bueno tener al secretario de Hacienda complementando con algún tipo de política, pues como decíamos, si no de condonación fiscal, por lo menos sí de algún crédito que le permita a aquellos empleadores formales, porque tienen que ser dos tipos de política. Una que es para un porcentaje de la población que es minoritario, desafortunadamente, que es el que está pues cubierto por trabajos formales, pero la mayoría están en la informalidad. Entonces, ¿qué tipo de subsidios directos le vas a inyectar a esas personas como se está haciendo en Francia o en España? Es decir, se parece un poco y que se declare contingencia, pero lo que no se parece es que en otros países sí se complementó con un proyecto económico que va justamente a estos subsidios directos y que proteja a las empresas medianas, grandes y pequeñas, que aquí en México no se está dando. Y con esto quiero concluir. Me sorprende mucho que al parecer no haya sido el aplazamiento en este sentido. Y la frase que hoy el presidente dice, aunque la crisis le está cayendo a la 4T como anillo al dedo, a mí me simbra brutalmente, porque entonces sí pareciera que tenían expectativas en términos electorales, en términos de popularidad y no en términos de cómo proteger a la ciudadanía sin seguir polarizando y sobre todo sin exponerla a la crisis sanitaria y a la crisis económica como se le está exponiendo. Bueno, yo tengo la hipótesis de que lo que explica esta frase de nos vine como anillo al dedo es que el presidente se está radicalizando. O sea, es muy claro que su proyecto ya no funcionó y que en la emergencia, en la crisis, en la medida en que se siente debilitado, amenazado, se está radicalizando. Y bueno, pues esto le viene como anillo al dedo porque pues en la medida en que le vaya mal al país, puede ser que le vaya bien a la Cuarta Transformación en un modelo más radical, más, déjenme ponerlo de esta manera y entre comillas, revolucionario, Ana Laura. Sí, efectivamente. Yo espero que no nos vaya tan mal en esta crisis, Leo. La verdad es que espero que la libre mejor de lo que pinta hoy, pero pues el desafío está increíble. Es cuando más te das cuenta que falta una parte técnica que está ausente de cómo tendríamos que estar haciendo a la parte económica y la parte de la posibilidad de contener a las personas en su casa. Sí tengo que decir que me ha gustado el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí. Me ha parecido contundente, claro. Los gobernadores en general, ¿no? Ana Laura, los gobernadores en general. Cada quien en su estado creo que han estado asertivos. Exacto. Sí. O sea, y siento que eso ha llenado vacíos, Leo. Sí. Y que aunque todo el mundo dice que la crisis sanitaria tiene que ser una política federal única, yo sí que puedo pensar que puede haber particularidades locales que la hagan eficaz y que la Ciudad de México no se parece nada a Mérida y que puede tomar acciones muy particulares en la Ciudad de México versus Mérida o San Luis Potosí, digamos. Sí. Tiene razón el presidente, vamos a salir fortalecidos y más sabios de todo esto, pero esperemos que sea lo menos rudo y lo menos rudo posible para tanta gente, ¿no? En términos de nuestras expectativas de futuro y nuestras expectativas económicas, ¿no? Luis, decían los marxistas que hay que agudizar las contradicciones del sistema capitalista para derrocar a ese sistema capitalista. Y yo sé que hay gente ahí en el gobierno que se cree estas cosas, ¿no? Bueno. En fin, no sé si el presidente las crea, pero ¿cómo explicas que diga entonces que le viene como anillo al dedo estas cosas, man? Esta pandemia. Yo creo que no hay que explicar mucho ese tipo de frases, ¿no? Si un fantasma recorre Europa o recorre el mundo, que así es como empieza Marx y Engels, ahora el fantasma que tenemos es un virus. Sí. Y este virus es altamente destructivo. Entonces, lo primero es asegurar que los mexicanos tengamos acceso a las mejores condiciones de salud para poder enfrentar el virus.
Y yo creo que allí, no hemos hablado mucho de eso hoy, todavía nos falta mucho trabajo por hacer. O sea, en México todavía no tenemos las suficientes pruebas, el gobierno ha sido renuente a conseguir pruebas, a autorizar pruebas, tampoco tenemos el número suficiente de ventiladores, ni de camas, ni de personal médico para operar, ni tampoco estamos haciendo la campaña que desde mi punto de vista es fundamental, de educar a los hogares, no solamente para que se confine a mediadas personas, sino para que se protejan a los ciudadanos mayores de cierta edad. Así es. O por enfermedades crónicas. Y además que se pueda tratar en los hogares. El 85-90% de los casos van a ser resueltos en los hogares, no en los hospitales. Entonces, se requiere todo un esquema de telemedicina, de distribución de ayuda, de despensas, de medicamentos, de visitas médicas, para ayudar a la gente a tratar a sus enfermos en sus casas, y creo que todavía hay falta mucho por hacer. No solamente es federal, como bien decía Ana Laura, es sobre todo estatal y municipal, pero todavía nos falta mucho y hay que trabajar en ello, y al mismo tiempo necesitamos también un recetario de medidas inéditas para poder lidiar con la crisis económica que nos viene encima, que es un tsunami tremendo, simultáneo, de un choque de oferta, un choque de demanda y un incremento en la incertidumbre en los mercados, como no habíamos visto en muchos años. Maite, una última conclusión. Pues mira, ahora que decías esta necesidad de llevar al extremo las crisis institucionales, creo que lo que está haciendo esta contingencia es justamente aventarnos en la cara la debilidad institucional que tenemos en México, tanto en temas de salud como en temas de reacción de política económica, ahora sí que para subsanar la desigualdad que es tan dramática en nuestro país. Y creo que Andrés Manuel tendría que ser mucho más cuidadoso, porque aparentemente, si él cree que extremando o visibilizando esta debilidad institucional que le fue heredada, porque probablemente esa vaya a ser pues nuevamente la explicación, lo que va a pasar es que no va a ser un anillo al dedo, sino que va a ser una soga al cuello. Creo que esta sí podría haber sido una enorme oportunidad para mostrar liderazgo en cosas muy sencillas como el comportamiento cotidiano de los ciudadanos para protegerse, para confinarse en sus hogares, pero además para poder plantear una política económica lo suficientemente solventada. Y lo que sucedió es que pues no tenemos un fondo, teníamos el Fondo de Estabilización de los Ingresos, que de alguna manera pues ayudaba a que el gobierno hubiera podido reaccionar, pero se comieron gran parte de este fondo y ahora no han sabido cómo poder compensar con otro tipo de políticas que podrían ya estar funcionando y que podrían ya estar permitiendo que muchas gentes en este estado de vulnerabilidad pudieran empezar a confinarse en sus hogares. Entonces habría que esperar que al país le vaya bien. Yo no creo que si al país le va a ir mal, a Andrés Manuel le va a ir bien. Por lo contrario, creo que esto tarde o temprano cobra la factura, y sí creo que pues veremos cómo pasamos del anillo al dedo a la soga al cuello. Híjole, pues qué les puedo decir, como siempre un privilegio platicar con ustedes, debatir, aunque sea por vía remota. Gracias, Ana Laura. Gracias, Leo. Gracias, Luis. Encantado, Leo, y saludo a todos. Y muchas gracias, Maite, por acompañarnos esta noche. Gracias, Maite. A ustedes, gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa y ahora regresamos con Javier Oliva, experto en el tema de las Fuerzas Armadas. Bueno, mire, le siguen cargando y cargando y cargando de cosas a la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Vamos a hablar con él de lo que significa el plan DN3 y el hecho de que los soldados y marinos también estén involucrados en este asunto del coronavirus. Regresamos.